Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Las emisoras de la radio Cadena Democracia presentan el programa de opinión más influyente de la radio. La revista informativa Democracia. Sin amilanarse, sin amilanarse. Se viene un tiempo nuevo. Pero hay que decir qué Ecuador queremos. Presidente electo democráticamente, somos parte del pueblo. No tiene sentido, no tiene validez. En este país no se ahorra. Sostener la dolarización, el temor de perder, siempre puede estar presente. Lo mismo va a pasar en el 2016. Ese modelo debe de cambiar. Él ya dejó de ser un economista y ahora es un político. Construir la unidad. El gasto público eres tú, compañero. La gravedad del problema económico ecuatoriano. No alentemos demonios. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! La revista informativa Democracia. A partir de este momento, Gonzalo Rosero y sus invitados analizan los temas de mayor trascendencia. La revista informativa Democracia con Gonzalo Rosero. Más libre que nunca. Comenzamos. Ustedes, a nuestros invitados, a nuestros compañeros, un saludo de cortesía y de amistad, de compañerismo. Aspiro que para el día de mañana estemos inaugurando nuestra entrega informativa a las 6:45 de la mañana. Tomar previsiones sobre este cumplimiento, de lo contrario yo quedo mal con mis invitados. ¿De acuerdo? Bueno, señoras y señores, muy buenos días. Entiendo que la primera misión que tenemos como dueños de casa, como arrendatarios, como vigilantes fieles de nuestra urbe, como cariñosos hijos de estas edificaciones de esta ciudad, de nuestro Quito tan querido, luego de que hemos revisado una breve reseña de los sismos provenientes de lo que hemos denominado, y ustedes también en costumbre armoniosa con las ciencias y especialmente con nuestra tradición sísmica, con nuestra historia sísmica más bien, podemos afirmar que nuestra capital de nuevo ha sido afectada por la falla geológica de Quito. Y la última vez que Quito sufrió daños por un terremoto fue en el año 1990, en la noche del 10 de agosto. En ese entonces un temblor de magnitud 5.3. 5.3 es una escala, digamos, en la escala de Richter. Aquí indica en anotaciones y en registro de realidades que han ocurrido en la ciudad de Quito, en el distrito metropolitano de Quito. La magnitud es producto de la energía sísmica liberada por un terremoto con las características físicas de falla geológica, que es lo que primero vamos a averiguar a nuestro invitado de excepción. Todos ustedes son nuestros invitados siempre de excepción. El exalcalde de Quito, que tuvo una tarea combinada con el científico más importante del Instituto Geofísico, con una gran formación, como es el ingeniero Hugo Yepes, recordará
un sinnúmero de episodios que ha vivido la capital de la República, el territorio del distrito, por la famosa falla geológica, que no es un asunto así tan insignificante. Lamentablemente hemos tenido, ingeniero Hugo Yepes, sí, la fortuna de haber vivido, en unos casos y nacido, o ambas cosas, en esta territorialidad que lamentablemente tiene esta característica. A escasos 2 kilómetros al norte del epicentro del temblor, el de agosto, que destruyeron casas de adobe y tapiales en un radio de 12 kilómetros a la redonda, además de algunas construcciones modernas, sobre todo en las zonas de Pomasqui y Puzuquí. Estoy leyendo en parte para efecto de comparar lo ocurrido ayer, que tiene una coincidencia obvia, 2 eventos sísmicos que pueden relacionarse y atribuirse a la estructura geológica conocida como la falla o el sistema de fallas de la capital de la República. Y esto tiene una vigencia, entiendo, por la historia sísmica de nuestra capital, de nuestra urbe, de este sector de la patria, tiene de lo que se conoce desde el año 1500 en adelante una larga historia, y los historiadores, la gente que se ha dedicado con empeño a recoger historias de estas características, pues nos puede mencionar que los epicentros siempre se han producido a escasos kilómetros de nuestra urbe. Entonces, yo le pido a nombre de la audiencia al ingeniero Hugo Yepes, ya contando con la presencia del exalcalde Paco Moncayo, quien también ha tenido que librar un sinnúmero de batallas para arreglar esta circunstancia y para ofrecer todo el apoyo de parte del Cabildo a diferentes situaciones que le ha correspondido vivir a la ciudad de Quito y a los valles de Tumbaco y también de Los Chillos. Hay una larga historia, señor ingeniero Yepes, muy contentos de tenerlo acá. El señor alcalde fue el primero en manifestar una relación informativa que ventajosamente aludía a que no hubieron mayores destrucciones y que la ciudad ha salido bien librada de este nuevo reto. ¿Por qué esta característica desde más o menos el siglo XV, el siglo XVI, que Quito ha registrado a través de sus historiadores esta característica de estructura geológica y que nos sigue, digamos, dando demostraciones de su peligrosa existencia? Así es que, ¿cómo podríamos explicar lo que significa una falla geológica? Falla geológica es un poco genérico el asunto, pero tiene una especial característica que consiste, usted nos explicará, ingeniero Yepes. Buenos días, exalcalde Paco Moncayo. Muchas gracias por estar aquí. Buenos días, muchas gracias por la invitación también. Bien, antes de responder la pregunta respecto a su afirmación inicial de que Quito, la última vez que sufrió daños del 10 de agosto de 1990, en realidad hubo otro sismo que fue ahora en el 2014, el 14 de agosto, de magnitud 5.1. Siempre agosto, ¿no? Y sí, coincide, ¿no? Pero este de 5.1 también generó ciertos daños, pero
sobre todo víctimas, y yo creo que la ciudadanía recuerda muy bien que el efecto relacionado a este principalmente estuvo más notorio, fue centralizado en lo que era el daño a la carretera hacia Guayabamba, de tal manera que Guayabamba estuvo aislada y con un problema económico muy fuerte a raíz de este terremoto por unos meses, ¿no? Entonces, este fue el último que sufrió, pero sí, efectivamente, todos ellos relacionados a la parte más activa actualmente de la estructura de la falla de Quito, que es la parte norte, ¿no? Pero, ¿qué es una falla geológica, no? Una falla geológica está relacionado a la presencia, al contacto de dos grandes bloques de la corteza terrestre que al ser bloques tienen unos límites y un límite está en contacto con el otro, o más bien dicho, un bloque está en contacto con el otro a lo largo de un plano de falla, un plano geológico, de una estructura geológica, la podríamos llamar, que los mantiene pegados frente a un intento de la tectónica de placas de moverlos, ¿no? Pero los mantiene pegados por rozamiento. Pensemos en que nosotros tenemos una serie de fichas de dominó o legos o lo que sea sobre una mesa y con dos tablas empezamos a empujarlas. Se van acomodando, se van moviendo, uno se montará sobre otro. Y precisamente en la parte activa de la corteza terrestre, que es junto a, en el caso nuestro, de la subducción de las zonas de contacto de placas tectónicas, de grandes placas tectónicas, que en ese símil serían estas dos tablas que están empujando, la parte superior de la corteza se mueven bloques y esos bloques entonces están en contacto y se rozan, pero se mueven y cada vez que se mueve un temblor. Entonces, específicamente para el caso de la falla de Quito, ¿no? Tenemos que la placa de Nazca y la placa sudamericana se confrontan, empujan. El país ha hablado mucho de eso después del terremoto del 16 de abril. Sí. Entonces, ¿qué pasa a nivel de la corteza? A nivel de la corteza, como están empujándose las dos placas, la corteza se deforma. De hecho, los Andes son la evidencia más clara de la deformación de la corteza, porque los Andes han crecido a punto de romperse y saltar, porque la parte superficial es frágil en las rocas terrestres. Entonces, ¿qué pasa en Quito? Ante esa compresión tectónica este-oeste, hay un bloque que está básicamente desde el límite oriental de la ciudad incluyendo el Pichincha, que está en contacto con lo que sería el fondo del Valle Interandino y la falla geológica penetra oblicuamente debajo de la ciudad. Entonces, este bloque que es el que está Quito y el que está el volcán, sube porque el bloque está inclinado hacia Quito, hacia el occidente, entonces sube hacia el oriente por esta compresión tectónica y sube a saltos. Y estos saltos son precisamente estos pequeños temblores. ¿Cuál es la evidencia de esto, no? A más de los temblores, el hecho de que en la morfología de la ciudad se lee claramente esta falla geológica. Tenemos que la ciudad tiene su parte más baja en lo que sería el eje de la Carolina hacia el aeropuerto, luego en la parte sur, en lo que sería esta zona del eje de la Maldonado, de el centro histórico Urubamba, que llamamos. ¿no? Sí. Entonces, esta parte baja, desde ahí hacia el este, va subiendo, después de una pequeña cuenca, va subiendo y se tienen las lomas de Puengasí, de Lumbicí, de Batán La Bota, de Catequilla, y todas estas lomas no son volcanes, ¿no? ¿Y por qué están ahí las lomas? Porque precisamente se han deformado, se han arrugado en función de que va empujándose esto. Y luego de estas lomas siempre bajamos hacia Calderón, bajamos hacia Nayón, bajamos hacia Cumbaya Tumbaco, hacia el Valle de los Chillos, hacia Tambillo. Entonces, lo que los quiteños que vivimos en cualquiera de estos valles estamos haciendo todos los días es bajando por el flanco de la falla geológica de Quito. Y lo que vemos desde la ciudad y cuando vemos todas estas colinas que hemos nombrado, estamos viendo la deformación relacionada a la falla de Quito. Y cuando sentimos que se mueve, se está moviendo en este plano
pequeños segmentitos de este plano geológico que es la falla de Quito, que en realidad es un sistema de fallas de Quito que en este plano inclinado, ¿no?, está seguramente continuo, y digo seguramente porque no lo conocemos muy bien, pero seguramente continuo en profundidad, pero al llegar a superficie manda ramificaciones, ramales, que hace que hayan segmentos más pequeñitos y que el propio segmento esté dividido en varios subsegmentos. Ahí está la explicación por qué la falla se denomina también falla inversa. Exactamente, ¿no? Sí. El término inverso está relacionado al hecho de que como hay una compresión desde el este al oeste, el plano inclinado no hace que se resbale el bloque, sino que vaya en contra de la gravedad. Claro. Que sea por eso es inverso, y si no sería normal cuando fuera a favor de la gravedad. Y en este caso, por ejemplo, el terremoto de la semana pasada de Amatrice en Italia está relacionado con una falla normal, porque es otro ambiente geológico, y acá tenemos esta falla inversa, que en realidad, y gracias por la pregunta, genera relieve. ¿En qué sentido? Quito está a 2.850 metros sobre el nivel del mar. El Valle Interandino está a 2.400. Esos 450, 500 metros de diferencia es producto del movimiento permanente inverso de la falla, que hace que la meseta de Quito suba y que tengamos entonces una meseta que no responde a ninguna erosión de un río, del agua, sino que es una meseta de carácter tectónico, de carácter de formación de bloques geológicos, que está ahí por más de 500.000 años seguramente, y que a fuerza de moverse 1 metro cada 1.000 años ha generado estos 500 metros de distancia. Uh-huh. La graficación está justo en los valles o en la realidad de Nayón, de Cumbayá, en el escenario este de Cumbayá, de Tumbaco, y luego sigue hacia el suroriente a lo largo de los 50 kilómetros del trazo que conocemos como urbe quiteña. Ahora, el peligro radica en un solo centro, o los epicentros van cambiando, porque alguna ocasión los señores alcaldes aquí presente, el general Moncayo, recuerdo también al alcalde Roque Sevilla, al desaparecido y muy querido Álvaro Pérez, todos tuvieron que vérselas, digamos, con acontecimientos sísmicos, producto de esta realidad. Lo que quería averiguarle es si es que esta circunstancia ya es un escenario vigente en la ciudad de Quito. ¿Cómo deberíamos preparar a nuestra población? Esto me parece que es lo más importante, porque por desventaja la gente, incluso personas y familias de no creer, dada la topografía que se configura y que es muy hermosa dentro de todo, se producen unos planos maravillosos de la ciudad, especialmente por el lado de Cumbayá y por el lado de Tumbaco. Entonces todo el mundo, y de Nayón, todo el mundo se ha aficionado de esos sectores y ejercita un margen de construcción bastante importante, bastante significativo. ¿Cuál podría ser la misión de los alcaldes? ¿Autorizar urbanizaciones donde ha habido también una falla de control, o simple y llanamente eso es una realidad a la que no podemos nosotros evitar construcciones o algo por el estilo, ingeniero Yepes, para darle remedio a esta situación, ¿no? O por lo menos iniciar una jornada de orientación a la comunidad? Sí, bien. Lo que tenemos como realidad geológica en Quito es que tenemos una falla precisamente de unos 50 kilómetros de largo también, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando que la ciudad de Quito empezó a desarrollarse en el bloque levantado de la falla geológica de Quito, y ahora no solo que ocupa los 50 kilómetros de largo, sino que se ha desbordado a lo largo de los flancos de la falla y en el Valle Interandino, en donde están saliendo las últimas ramificaciones de la falla. Entonces, es una realidad que no la podemos soslayar, ¿no? Estamos hablando de que hay cerca de 3 millones de personas viviendo sobre una falla activa. 3 millones.
y que no podemos decir, bueno, vamos a reubicar a la ciudad, vamos a prohibir, no vamos a hacer nada, sino que la línea de defensa sobre esto es el bajar, el disminuir, el conocer en primer lugar el peligro y la vulnerabilidad de las estructuras y ante la imposibilidad de actuar sobre el peligro, es decir, no le podemos poner unas grampas a la falla, tenemos que actuar sobre la vulnerabilidad. Yo creo que es muy importante conocer un concepto y entenderlo desde el punto de vista tanto de quienes estamos acá, pero sobre todo de quienes nos escuchan, ¿no es cierto? El riesgo es el producto de fundamentalmente dos cosas. El peligro, es decir, la posibilidad de temblores, el hecho de que la falla está aquí, y la vulnerabilidad, que es lo que construimos. Y nosotros, como ciudadanos de Quito, como autoridades de Quito, hemos estado siempre construyendo sobre una zona de alto peligro, básicamente sin tener mayor conciencia de que estamos viviendo en esta falla, sobre esta falla geológica. Y mucho de eso está también relacionado al hecho de que esta falla, a pesar de que se ha movido un poquito, no ha tenido los grandes sismos todavía, como las ciudades aledañas, como el resto de esta estructura geológica, porque esta estructura geológica no es exclusiva de Quito, sino que viéndolo en macro, es una estructura que, entrando desde Colombia, va por el lado interno, digamos, hacia el valle interandino de la cordillera occidental y visita, nos hemos ubicado sobre ciudades como la propia Ibarra y Otavalo, destruida en 1868 por un sistema de fallas de este gran cordón. Nos saltamos Quito, pero luego tenemos la Tacunga en 1757, tenemos 3 terremotos importantes en Ambato, del cual uno pertenece al sistema de estas fallas de 1698, y en la zona de conjunción de 2 grandes sistemas de fallas está Riobamba, en donde hay varias destrucciones y la destrucción de Riobamba. Entonces lo que hemos hecho es, pasando por esta geografía sísmica donde todos los sistemas, digamos, todas las ciudades en este sistema han sido destruidas, a excepción de Quito, ventajosamente. Pero, ¿qué podemos hacer para buscar esa línea de defensa? No parar la falla, porque está funcionando ahí ya varios cientos de miles de años, y va a seguir funcionando los siguientes cientos de miles de años, sino que nuestras estructuras tienen que ser construidas de acuerdo al peligro existente, más aún si es que tenemos el ejemplo de todo lo que ha pasado en las zonas amagadas por el terremoto del 16 de abril, ¿no? Pero caben, y ahora sí la pregunta viene a un ex administrador del distrito, de la urbe, de esta tan querida ciudad, la suya, señor general Moncayo. Quito ha tenido restricciones de construcción con miramientos precisamente de estos peligros, o simple y llanamente ha sido imposible configurar un mapa de autorizaciones para la construcción, que veo yo el único remedio aparente para poder, pero qué lucha más complicada, oponernos a un gesto de desarrollo de una comunidad que tiene todo el derecho de habitar esta realidad. No encuentro otra palabra. Habitar esta realidad, ¿no? General Moncayo. Un muy buen día, qué gusto estar con Hugo Yepes, con quien trabajamos 8 años en estos temas en la alcaldía. Mi querido Gonzalo, Japón vive en ese ambiente y se ha acostumbrado a vivir, pero ha sabido vivir con esa amenaza, ¿no? Dice Hugo una cosa fundamental. Las ciudades tienen varios tipos de amenazas, pero tienen distintos niveles de riesgo según cómo se manejen las vulnerabilidades. Voy a poner un ejemplo que es muy propio nuestro. En Quito, en mi gestión, teníamos un plan integral de seguridad para enfrentar todas las amenazas que tiene Quito. Y en cada amenaza un plan específico. Aquí Hugo era parte del Consejo Metropolitano de Seguridad. Nos reuníamos cada mes, todos con la comunidad, con las instituciones, para hacer un seguimiento de los temas de seguridad. Porque Quito tiene muchas amenazas y ha sabido manejar las vulnerabilidades. Por ejemplo, en el tema
la amenaza, digamos, cíclica, ¿no? Invierno, inundaciones, deslaves. Quito ha invertido una gran cantidad de plata, por ejemplo, en el manejo de las laderas. ¿Se acuerdan ustedes antes cómo se bajaban por las calles, la gasca, bajaban rocas? Hay todo un sistema de manejo de las laderas del Pichincha que eso nos costó mucho dinero. Plata. Claro. Igual debajo de la ciudad hay enormes túneles, ¿no? Por donde se puede... por donde se desagua, pues no todo cada invierno. Entonces, esa amenaza ha tenido un plan, y ese plan ha sido costoso, hemos tenido el apoyo del BID, pero se lo ha realizado. La otra amenaza, cada verano los incendios, y ustedes verán lo que pasa en Europa, en Estados Unidos, no es cosa simple. También, entonces, para esa amenaza, aquí como Quito tiene esta maravillosa topografía, culpa de las placas, somos tan bello paisaje, ¿no? Yo digo que no debería ser San Francisco de Quito, sino Bella Vista de Quito, porque usted de cualquier rincón tiene unos paisajes espléndidos, magníficos, bellísimos, ¿no? Entonces, usted para esta amenaza tiene la necesidad de estar trabajando todo el tiempo. Sí. Entonces, amenaza volcánica, amenaza sísmica, amenaza hidrometeorológica, amenaza de incendios. Por eso hay un plan, había un plan de seguridad hasta que se le ocurrió a la Asamblea el 2008 poner que la seguridad es competencia exclusiva del gobierno central. ¡Qué barbaridad! Competencia exclusiva. Mire usted, había, conociendo la realidad nuestra, por ejemplo, cuando yo llegué a la alcaldía, un abandono del monitoreo del Cotopaxi, ¿se acuerda, Hugo? Que el municipio tuvo que poner la plata porque el gobierno central no estaba entregando la plata al instituto. Bueno, en realidad no teníamos fondos en esa época, claro. Pero nunca lo abandonamos como geofísico, ¿no? Claro. Entonces, hubo siempre el apoyo de la alcaldía, pero nunca lo abandonamos nosotros. ¿De la alcaldía de dónde? Hicimos la casa Cotopaxi. Después después todo eso, como ya era competencia exclusiva del gobierno central, cerraron la casa Cotopaxi. Demagogia, ¿no? Bueno, lo cierto es que Quito tiene estas amenazas, pero también hay que decir que hay formas de proteger a la ciudadanía. Sí. Entonces hay un código de arquitectura aquí muy estricto. Usted aquí en Quito no puede construir si no son estructuras antisísmicas. El problema de la ciudad es que estas reglas no son sino de, digamos, décadas atrás, pues, pero esta ciudad está construida hace ya 500 años. Claro. Entonces también hay una gran cantidad de construcción que no tiene estas normas. Le voy a poner como un ejemplo. Cuando recuperamos San Francisco, cambiamos todas las estructuras, o sea, en las estructuras viejas de San Francisco, los arquitectos, los ingenieros le pusieron un nuevo esqueleto para que nos entienda la gente ya, con hierros, con cemento, para que no le pase a esa maravillosa herencia cultural que tenemos. Le digo que en la historia sabemos, por ejemplo, que en San Francisco las dos torres tenían un piso más, hubo un terremoto, entonces hoy quedó San Francisco con sus torres más pequeñas. Igual pasó con la compañía. Inclusive los jesuitas quisieron volver a la estructura anterior, pero ya el instituto que se preocupa de los temas de patrimonio dijo que no, que ya el paisaje que estaba así consolidado, que no convenía hacer esto. Entonces también los terremotos, oiga, en Quito han significado varias cosas. Se han caído pues las iglesias, se han reconstruido más bellas y mejores. Nuestra catedral misma es tan linda porque... Se ha configurado institucionalidad también. Así es. Al tenor de los terremotos. Quito no se ha detenido nunca, es una ciudad maravillosa en ese sentido. Ahora, si bien esto se puede hacer desde la municipalidad en los aspectos de arquitectura, puede haber corrupción, pues eso ya nadie nos libra, ¿no? Y que los responsables, los comisarios... Pero grupos, institucionalmente eso no puede pasar. Aquí tienen que ser responsables los constructores y las autoridades municipales.
En ese sentido, la educación también, ¿no? La educación, miren, en Japón es una cultura, pues. Desde que nacen, creo, los chicos ya saben cómo reaccionar. Aquí habíamos logrado, no sé si se mantenga, que en todo el sistema educativo se incluya como materia seguridad ciudadana, para que desde niñitos hagan conciencia de que tenemos amenazas, que tenemos que vivir con esas amenazas, pero que sí hay formas de proteger nuestra vida, nuestra integridad, inclusive nuestros bienes, si es que hacemos bien las cosas. Usted recordará, ingeniero Hugo Yepes, la cantidad de luchas que hemos mantenido en el tiempo durante, créame que un poco más de 30 años con usted hemos librado desde este medio de comunicación una batalla prácticamente en contra del descuido, de la irresponsabilidad. El Código de la Construcción precisamente lo introdujo usted con el apoyo de los colegios, pero los colegios como cambian a cada instante, cada uno viene con su énfasis en otro tipo de actividad y no precisamente en lo que la ciudadanía requiere. Sin embargo, los colegios también hay que reconocer, me refiero al de arquitectos y fundamentalmente al colegio de ingenieros civiles, han apoyado. Y creo que la generalidad de los señores alcaldes han estado conscientes de esto. Por ejemplo, hoy, si tuviéramos una cronología o un cronograma ejemplar de vida ciudadana, hoy deberíamos destinar todo el mundo a la verificación de lo que ocurrió con el temblor de anoche. Esta debería ser una obligación y notificar a las correspondientes autoridades, en este caso a las instituciones municipales, de lo que ha ocurrido. La gente es dejada en estos temas. Pasa el temblor o pasa casi el terremoto, ya cuando exceden de 5 puntos ya la cosa es bastante difícil y sí valdría la pena apelar y acusar a los que haya que acusar de esta negligencia y descuido en esta denuncia, en esta verificación y en esta contemplación de los daños que ya enseguidilla vamos por algunos meses sintiendo estos temblores. Algo debe estar ocurriendo en la estructura de los edificios. Entonces, esa verificación, solo responsabilizarle al municipio no resulta tan fácil, pues no, eso es complicadísimo. Entonces tienen que ser los dueños de los edificios que siguen cobrando las alícuotas o cómo serán esas tratativas de contacto con sus compradores, pero digo, los dueños de casa, la gente que tenemos, digamos, en este edificio donde funciona la radio, tenemos nosotros como condueños una obligación importante. Esta parte es la que no logramos convencer, no hemos logrado a satisfacción concientizar y socializar a la gente. ¿Usted puede comentarnos algo sobre la calidad de ciudadanos frente a estos riesgos que tenemos en Quito, así con toda la franqueza, ustedes que han analizado la situación en otros confines de la tierra, especialmente usted, ingeniero? Bueno, sí, en realidad, como lo decía Paco, ¿no? El tema es que es una obligación el crear una cultura de prevención, una cultura en la cual la ciudadanía sea parte de sea parte fundamental, sea el motor que mantenga encendido esta conciencia respecto al riesgo, ¿no? Hay yo diría que varios temas, tanto en los comentarios como en la pregunta, ¿no? Desde el hecho de que, a ver, en general las leyes que tratan de regularnos, por ejemplo, los códigos o, por ejemplo, las leyes respecto a la seguridad ciudadana, etcétera, y las formas de enfrentarla, esa también tienen olas, modas y van y vienen, pero me recordaba de las sesiones en las cuales se trataba de la seguridad ciudadana, ¿no?
me parece que al fines de los 90, a principios de los 2000, el Banco Mundial estableció una política de la cual estoy totalmente en desacuerdo, en el que incluía todo lo que son peligros naturales junto con los otros peligros relacionados con la actividad humana. Y en las sesiones del Consejo de Seguridad Ciudadana, entonces se trataban lo que era violencia doméstica, lo que era inseguridad ciudadana y lo que eran terremotos. Entonces, el tema de los terremotos llegaba como último punto cuando todos ya estaban apurados por irse y realmente muy poco se trataba. Porque obviamente las otras urgencias ciudadanas son esas, ¿no? Si están asesinando a una persona por día y va a temblar después de 50 años, ¿por qué pienso yo en el temblor? Si hay, me acuerdo claramente, había el tema de la Plaza de Toros y los jóvenes que hacían vandalismo, que etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier cosa puntual que obviamente llama la atención, los otros puntos eran más políticos incluso. No tanto políticos, pero más cotidianos, ¿no? Más cotidianos, a pesar de que, claro, nosotros vivimos en una ciudad en la cual no tiembla cada día, pero si es que tiembla como debe temblar cada 500 años, entonces no continuamos aquí. Pero un temblor que se da cada, pongamos, en el peor de los casos, cada año o cada 2 años, no es tan rentable políticamente como un asunto que es de todos los días. Precisamente, y ahí la demagogia... Precisamente, entonces en su comentario, Gonzalo, lo que hacía es cambiar el enfoque hacia nosotros los ciudadanos, qué estamos haciendo nosotros los ciudadanos, y me alegra que usted empezó a hablar en primera persona del plural, porque precisamente somos todos los que estamos viviendo en una ciudad en riesgo. Y claro, he visto también estos apuros, estas urgencias que salen después de que tiembla más o menos duro, y la última vez fue el 16 de abril, ¿no? Y luego del 16 de abril, y sobre todo constatando el efecto de un terremoto importante, muy importante, como el terremoto de Jama Pedernales, obviamente en Quito había una necesidad de entender cómo está construida esta ciudad. Necesidad que se fue diluyendo a medida que iba pasando el tiempo, y ahora está más o menos de nuevo empezando a despertarse, pero se irá diluyendo poco a poco, porque no tenemos esa cultura y no tenemos esa conciencia, y nuestras autoridades tampoco están empujando el tema, no lo están manteniendo a nivel de una necesidad de acción para disminuir la vulnerabilidad, como he hablado al principio. Entonces, ¿qué es lo que pasa y qué es lo que hemos hablado a raíz del terremoto del 16 de abril, ¿no? Las estructuras, y me gustaría ser tan optimista como Paco Moncayo, pero lastimosamente no lo puedo hacer. Las estructuras en el país han demostrado cómo se construyen ahora en el terremoto del 16 de abril, porque no se han caído las estructuras viejas. Es más, ¿no? Puerto Viejo, en donde estamos apoyando desde el Instituto y desde la Politécnica, en una cooperación totalmente sin interés, sino de sacar adelante al centro de Manabí. Puerto Viejo es una ciudad moderna, nueva más que moderna, porque su historia, sus construcciones anteriores han sufrido este tipo de daños en el último terremoto de 1942, en el anterior de 1906, entonces es una ciudad nueva. No tiene mayor cantidad de estructuras viejas porque se ha fallado, pero ahora en la modernidad no fallaron las pocas estructuras viejas que habían, ni las de los años 50, 70, sino que fallaron también las del 2010, las del 2015. ¿Qué comparación haría usted, ingeniero? No, pero aquí hay que poner un punto. Quito tiene una alcaldía atildada, con una institucionalidad muy fuerte. Aquí los departamentos respectivos de planificación han estado en las manos de los mejores arquitectos con formación en el mundo. Eso es importantísimo decir, porque también depende de la calidad de la gestión de los municipios. Obviamente. Un municipio que no tiene un departamento de planificación, un municipio en el que no hay una institucionalidad fuerte, que no hay controles, es más vulnerable que una municipalidad. Y Quito en ese sentido yo creo que está a la cabeza, ¿no? Sin duda, ¿no? Pero a ver,
yo creo que hay dos niveles ahí. Más que el puerto. Dos jurisdicciones, diría yo, ¿no? ¿Qué es lo que hemos aprendido en el terremoto de Manabí, ¿no? Ha habido colapsos por lo que es la infraestructura nacional, es decir, la que depende de las instituciones nacionales, llámese el Ministerio de Educación, llámese el sistema judicial, llámese el sistema de salud, etcétera, etcétera, y lo local. Entonces tenemos dos ambientes. Claro. Y en lo nacional entonces ya tenemos una muestra de cómo se está. Y en lo local, ¿no? En realidad esta relación, no tanto de los funcionarios municipales, estoy muy de acuerdo, tienen un nivel y tienen una entrega a la ciudad muy alta en las diferentes administraciones, y claro, en la del general Moncayo fue muy excepcional, diría yo, en ciertos aspectos. Pero la relación ingeniero-arquitecto no es clara en este país. Y la relación, y quien diseña no necesariamente incluye de manera muy rigurosa la seguridad sísmica. Entonces, y además quien maneja la construcción no es el ingeniero estructural, que es el que conoce de la seguridad sísmica, sino que es el arquitecto quien conoce de la belleza de la ciudad y quien trata de incluir la seguridad sísmica, pero no necesariamente. Y de hecho, la regulación municipal, ¿no es cierto? La regulación municipal en determinados ramos de la vida municipal ha sido que, por ejemplo, los planos municipales no sean revisados por los técnicos municipales, sino solo jurados o aprobados, más bien dicho, verificados por un notario, de que declaraban tanto el arquitecto como el dueño que está bien hecha, pero sin el control de la autoridad. Entonces, todos esos son aspectos que... Ante un fraude no había tampoco un señalamiento de ningún notario, de ningún juez que diga... Lo que pasa es que el fraude es propio, o sea, me estoy haciendo yo mismo y quiero ir a eso, ¿no? Entonces yo estoy dejando de construir en seguridad. Entonces, lo que dice Hugo es importante, porque si van y firman con el notario, viene el terremoto, habrán culpables, pero ya están los muertos. Pues esto tiene que ser prevención, la palabra... fundamental en seguridad es prevención. Bueno, entonces, ¿qué nos falta? ¿Qué hubiera hecho usted mejor cuando su época de alcalde? Ya mismo Abelardo Pachano Bertero. Déjeme decirles solamente, esta es una preocupación global. Las Naciones Unidas tienen estructuras institucionales creadas desde hace mucho tiempo, y esto vale la pena decir ahora, porque el sismo de Manta y Puerto Viejo ha sido de lo peor que se ha manejado en casos de este tipo de emergencias eventos. Mire, ya después lo que pasa es que viene la reconstrucción, y ahí sí uno queda de héroe, pues, porque constrúyeme acá, constrúyeme por allá. Lo que hay que medir es cómo se aplicaron o no los procedimientos, los cánones internacionales. No hay que olvidarse que nuestra Secretaría Nacional de Riesgos estuvo en Japón participando del último encuentro mundial sobre el tema de gestión de riesgos. Y ahora hay cánones, o sea, está escrito cómo los alcaldes deben tener el control de su ciudad. Edificio por edificio hay que hacer un diagnóstico, y hay que hacer un diagnóstico de la ciudad para saber dónde están las vulnerabilidades, porque vuelvo al tema que dice Hugo. El riesgo es fruto no tanto de la amenaza como de la vulnerabilidad. Amenazas hay, pero si es que usted las administra. Mire, para educar a los chicos, aquí en el Museo del Niño, ¿no es cierto?, en Chimbacalle, hicimos toda una sala con los volcanes, con los terremotos, y por ahí pasan todos los niños quiteños. Entonces, están desde niñitos sabiendo lo que significa la amenaza sísmica, la amenaza volcánica. Son temas de educación, son temas de control, y por supuesto, irnos los 3 millones de aquí no tenemos a dónde irnos, tenemos que aprender a convivir con estos problemas. Yo también, digamos, de alguna manera, viendo el lado positivo, podría asegurar que estos sismos últimos que hemos tenido
han causado menos estragos porque ya ha habido medidas de prevención que se han realizado. Lastimosamente, no. Pero ¿cómo porque, estarán las estructuras? También es sismos, la última pregunta. Porque estos son sismos muy pequeñitos, ¿no? La aceleración medida en algunos de los acelerógrafos en la ciudad que están instalados desde el 2008 más o menos, es de 2% de la aceleración de la gravedad, que es la manera de comparar y de medir, ¿no es cierto? La predicción sísmica dice que en Quito se debe construir para más del 40% de aceleración de la gravedad y eso nos da un ¿Qué rango significa ¿no? esto de 40%? Es la fuerza con la cual diseñan los ingenieros la resistencia de los edificios. Entonces, no llegó ni al 5% de la exigencia de estos dos últimos sismos. Entonces, más bien lo que me sorprende pregunta del millón es que en ha la habido escala pequeños Richter, daños. ingeniero y pues, ¿cuál es el nivel o el grado hasta cuando nuestros edificios puedan resistir? El grado depende de la exigencia, seguramente, del código. ¿Eso está bien controlado? Me temo que no. Es que la ciudad es muy diversa, ¿no es cierto? Entonces tenemos una ciudad antigua, tenemos una ciudad informal y tenemos una ciudad que va por el código, en donde la ciudad que va por el código no llega al 30%. Pero entonces, la ciudad de la vía, digamos, del lado oriental, debería ser, en términos de construcciones, mucho más exigida por el municipio, ¿o no necesariamente? No, porque Quito está sobre la falla geológica, entonces a uno le da exactamente lo mismo estar parado en el aeropuerto antiguo que en Quitumbe cuando hay una falla de un terremoto de magnitud 6.5 en Quito. Le da exactamente igual. Entonces, no satanicemos como se satanizó después de 1987 la González Suárez, no satanicemos el occidente, no satanicemos los valles, no nos dediquemos a hablar de ellos, sino de toda la ciudad y de los 2,5 millones de habitantes que están en la zona conurbana y un poquito más allá en los valles. Pero o sea, el modelo antisísmico debe ser uniforme en toda la urbe. Sismo resistente, porque antisísmico no hay. No. Pero además, entonces, yo creo que sí vale la pena dejar esta idea. ¿Qué tan vulnerable es mi edificio? ¿No? Hay la manera de verlo, pero se tiene que hacer, de medirlo a nivel de los ingenieros estructurales, los que saben, pero se debe tener una medición pública de eso. Claro. Ahora, cuando yo voy al supermercado o a la tienda y compro una envase de lo que quiera, me dicen un semáforo que tiene mucha grasa, que tiene poca sal y que no tiene azúcar, ¿no es cierto? Los edificios también tendrían que tiene una alta, mediana o baja seguridad. Un semáforo en el cual este semáforo haga que haya un tiempo y unos incentivos también para ir subiendo de escala en el semáforo y que sea en realidad ahí las fuerzas del mercado las que regulen. Porque si es que yo voy a comprar una casa, un departamento y le veo abajo, yo le digo, yo no quiero esto, o si es que quiero, le doy esto porque tengo que invertir esto para asegurar. Claro. Y con eso lograríamos subir y de nuevo terminamos en lo que usted decía. Un tema fantástico para tratarlo en amplitud, ¿no? Sí. Y ahí se queda entonces el epicentro de la iniciativa en los ciudadanos y en las fuerzas que en realidad mueven eso. Porque estoy de acuerdo con usted, tanto los colegios de ingenieros como las autoridades van y vienen y cada una tiene su idea. La seguridad pasaría a ser un parámetro de su costo. Por supuesto. Sobre todo como hacen con los bancos, ¿no? A los bancos muy les dicen 4 estrellas, 3 Algunitos se opondrían, pero no queda más. Yo creo que ese es una muy buena el tema es tan grave que tenemos que asumir cierto costo. ¿No? Y ese costo está relacionado precisamente a transparentar y a sincerar lo que es el riesgo en la ciudad y el riesgo en cada una de las estructuras donde vivimos. La invitación sería entonces hacer una evaluación, porque hay cánones, insisto, internacionales, y los alcaldes pueden hacer eso y deben hacer eso, para saber cuál es la vulnerabilidad de su ciudad frente a eventos sísmicos. Que usted conozca a nuestro alcalde Rodas, si estuvo en ese evento. Sí. Habría que preguntarle. Estuvo muy implicado el Ecuador en el último evento del Japón. Sí, claro. Por eso es que me admiré cuando
manejaron tan mal lo de Manabí, pues no, Claro, porque sí. corren los ministros por acá, los subsecretarios, así no se responde a una... Pero hay una iniciativa de la ciudad en la cual se está levantando la vulnerabilidad de la ciudad es importante. con unos ciertos parámetros mínimos. Pero de Qué nuevo, buena eso es solo el diagnóstico, lo que tenemos que hacer es el reforzamiento. Qué O sea, buena no nota. quiero saber de qué me va a morir, yo quiero tomar la medicina para no morir, ¿no es cierto? Hay que apoyar a Rodas en este caso. Sí, por supuesto. Muchas gracias, exalcalde. ¿Cuándo nos sentamos a hablar de política? Cuando me invite, yo vengo. No. En serio, esta misma semana tendría que ser, porque este tema realmente es muy, muy significativo y su experiencia era valiosa. Vea usted el resultado que hemos tenido estos son los en la temas plática. más importantes Así de es. la vida de la gente, ¿no? Así es. Esto no se... Y le felicito más bien por haber sido tan oportuno de comenzar a hablar de esto al día siguiente de... Cada remesón debe ser una tirada de orejas a las autoridades y a la gente. Pero que nos tiren menos fuerte porque estamos haciendo el deber y estamos haciendo muy poco en realidad. Correcto, siempre lo ha hecho, Hugo. Muchas gracias. Enseguida, Abelardo Pachano.